Buenos días y bienvenidos a esta clase del día 23 de abril, festividad del libro, aunque este año las festividades como que las estamos ignorando un poquito. Vamos a ver dos problemas bastante interesantes e importantes, que son el problema 10 y el problema 11. Sobre todo el 11 es un clásico de toda la vida. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a comentarlo. Deciros otra cosa, que no sé si sabréis que nos han retrasado las evaluaciones hasta las primeras fechas de junio, no recuerdo exactamente el día. Ya os diré más adelante porque lo tengo que pensar, hemos hablado algo en el departamento, pero yo lo quiero pensar en el caso de física, cómo lo vamos a hacer para a efectos de la evaluación de la tercera evaluación. Todos estaréis pensando en un examen, pero yo eso no lo veo no veo que haya una situación donde se ofrezcan las suficientes garantías para un examen. Pero bueno, buscaremos otro medio. Ya os mantengo informado. Era para despejaros primero esta incertidumbre que os pudiera quedar. Seguimos con nuestro trabajo de toda la vida. Vamos a hacer el problema número 10. ¿De acuerdo? Dice, una espira conductora rectangular de dimensiones x sub 0, 0,32 metros e y sub 0, 0,24 metros en unidades del sistema internacional y cuya resistencia eléctrica son 5 ohmios. Ya sabéis que la letra omega es el símbolo de la resistencia eléctrica en ohmios. Se encuentra dentro de un campo magnético perpendicular al plano de la espira. Perpendicular al plano de la espira. Eso quiere decir que el vector de superficie van a ser paralelos. En este campo magnético disminuye uniformemente con el tiempo, según esta expresión. Es decir, que conforme el tiempo va transcurriendo, el campo va disminuyendo. Eso tendría un efecto similar a que se alejase el imán inductor, norte-sur, se alejase. Vale, muy bien. Ahora lo hablamos eso. Calcular el flujo magnético de la espira para un tiempo igual a 0, determinar la fuerza electromotriz inducida y la intensidad de corriente que circula por la espira, la intensidad inducida, por supuesto, cuando el tiempo son 15 segundos y cuando son 40 segundos. ¿Existe alguna diferencia entre estos valores calculados en distintos tiempos? Pues lo tendremos que ver. Y explicar cuál es el sentido de la corriente inducida. Vale, dejarme que eche un traguito de agua, que lo estoy necesitando. Y nos ponemos con eso. Vale. Bien, estamos ante una sola espira. Hay que tenerlo en cuenta de cara a la ley de Faraday-Lenz. Lo que os he dicho, el campo magnético sigue la dirección del eje Z, que le correspondería al vector unitario K, y el vector superficie, que es perpendicular al plano de la espira, sigue también la misma dirección, la dirección del vector unitario K. Vamos a ver, yo puedo poner el campo magnético y el vector superficie en función de la magnitud vectorial. Pues simplemente es lo que nos dan aquí, pero habría que añadirle el vector unitario K. Es decir, esta es la expresión que me dan. Con el vector unitario K y al final pongo en paréntesis que esa expresión, aunque dependa del tiempo t, tendría una unidad en el sistema internacional de teslas. Con la superficie algo similar. La superficie de un rectángulo es largo por ancho, x sub 0 por y sub 0. Y como va a ser también una magnitud vectorial, va a venir afectada, según vemos aquí, del vector unitario K. ¿De acuerdo? 0,32 por 0,24 da 0,076 K. Y esto, lo mismo, vendría expresado en metros. Es decir, cuando hay magnitudes vectoriales es conveniente ponerlo así. Lo que hemos dicho, el ángulo entre alfa entre el campo magnético y la superficie es 0, porque son paralelos, por tanto el coseno de 0 es 1. Así pues, el flujo del campo magnético también va a ser dependiente del tiempo, porque B depende del tiempo, va a ser el producto de B por S por el coseno del ángulo que forman, que ya hemos visto que es 0. Entonces la cosa se va a quedar así, B por S. Es lo mismo que decir 0,25 multiplicado por 0,76. Yo no sé por qué. Ah, si es que se me habrá ido. ¿De acuerdo? Bien, pues realizando esta multiplicación, esto por esto, da este resultado. Y la expresión quedaría de esta manera. Podríamos decir que esto viene expresado en las unidades de Weber en el sistema internacional. Me piden en este mismo apartado cuál es el valor del flujo para un tiempo igual a 0. Pues muy sencillo, donde ponga t en la expresión general pongo 0.
y se me queda 0,0142 y aquí ya sí añado la unidad, que son los Weber, ¿de acuerdo? La primera parte hecha. Vamos con la segunda parte. Calcular la fuerza electromotriz inducida y la intensidad de corriente que circula por la espira cuando T sea 15 y 40 y si hay alguna diferencia entre estos valores calculados en diferentes tiempos. Bueno, pues vamos a ver qué es eso. Mediante la ley de Faraday-Lenz, ¿qué es lo que yo puedo determinar? Pues yo puedo determinar, mediante esta expresión, para una sola espira, la fuerza electromotriz, que es lo mismo que decir el potencial, que viene expresado en voltios. Eso se tiene que hacer con la derivada con respecto al tiempo. Pongo la derivada con respecto al tiempo y aquí incluyo el valor general del flujo con respecto al tiempo. Muy bien. Sabemos derivar, es decir, esto, la derivada de 1, realmente habría que multiplicar 0,0192 por lo que hay dentro de estos corchetes, pero bueno. La derivada de esto sería 0, porque es una constante, y la derivada del tiempo con respecto, pues se quedaría como 1. Entonces, al final queda de esta manera, 0,0192 por la derivada de lo que hay dentro del corchete, que es 1 partido por 50. Es decir, menos por menos se quedaría en más, y ahora hago la correspondiente división y se me queda una fuerza electromotriz de 3,84 por 10 elevado a menos 4 voltios. Observo que aquí no aparece el tiempo por ninguna parte, entonces puedo asegurar que no depende del tiempo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque mira, me están pidiendo que determine cuál es la corriente inducida para tiempo igual a 15 y tiempo igual a 40. Pero hay que seguir este razonamiento. E permanece invariable, puesto que no depende del tiempo, lo que os acabo de decir. Por consiguiente, la corriente inducida tampoco va a depender del tiempo, al estar relacionada con la fuerza electromotriz mediante la ley de Ohm. Es decir, esta es la ley de Ohm. Y la corriente inducida es igual a la fuerza electromotriz inducida partido por la resistencia, que curiosamente sí me dan el valor. Os recuerdo que la resistencia en el sistema internacional viene expresada en ohmios. Muy bien. Al final la cosa se queda de esta manera. Doy los valores de que dispongo. Es decir, el único valor que tengo, da igual para el tiempo que sea, para todos los tiempos E va a ser constante. Entonces, doy el valor, que viene expresado en voltios, y el valor de la resistencia que me lo dan en los datos. La resistencia vale, aquí lo pone, perdonad, aquí, 5 ohmios. Pues nada, pues lo pongo. Aquí también, los 5 ohmios. Ya sé que tengo la costumbre de poner la unidad al final, que es amperios, pero quería que vierais que la resistencia se expresa con la letra omega. Entonces hago la división de esto y me sale una corriente de 7,68 por 10 elevado a menos 5 amperios. Vale, ese es el valor. Va a permanecer invariable tanto para el tiempo de 15 segundos como para un tiempo de 40 segundos. Es decir, no depende del tiempo, va a tener siempre el mismo valor. Bien, ahora se trata de decir qué sentido tendrá. Eso es lo que vamos a ver ahora. Nos preguntan, explicar cuál es el sentido de la corriente inducida. Vale, me hago el dibujo y ahora os lo he dicho al principio. Este campo está disminuyendo con el tiempo, me lo indican. ¿Eso a qué equivale? Pues equivale a que tengo el imán. Es decir, el campo va en este sentido, hacia arriba. Pues tanto las líneas de campo del imán también van a ir en este sentido, como podemos observar. Eso quiere decir que como las líneas parten del polo norte, aquí tengo que situar el polo norte y abajo el polo sur. Si fuera al revés, es decir, que las líneas aumentaran, pues tendríamos que esta situación. Es decir, así, ¿de acuerdo? Pero no es el caso, así que lo voy a borrar, era simplemente una matización. Vamos a ver, y aquí también os lo indico, si el campo magnético disminuye con el tiempo, es como si el imán se alejara. Es decir, está en verde fosforito, indica un alejamiento. ¿Y qué sabemos? Que cuando hay un alejamiento, hay una variación del flujo magnético, se genera en la espira un imán inducido, que lo señalo con rojo. Y el imán no quiere que se vaya. Es decir, esto es en función de la ley de Lenz. Y entonces, ¿qué pasa? Que tiende a atraer al que se aleja. Si este es el polo sur, pues este le tiene que enfrentar el polo norte y tenemos lo mismo. Tenemos arriba las líneas de campo y en virtud, o lo tengo explicado abajo, de la regla de la mano derecha, la corriente tendría sentido antihorario. Me he asegurado bien. Además, recordar
que aquí lo teníamos, también cuando eran sentidos horarios y sentido antihorario. Aquí tenemos el sentido antihorario. Ay, dejadme que lo borre, porque esto me puede servir para otra. Vale. De acuerdo, aquí os lo explico bien. Como el campo inductor, que es el externo, que también se le llama campo externo, apunta hacia arriba, es decir, apunta hacia arriba y disminuye en el tiempo, es como si se alejara de la espira. Eso ya lo he explicado. Por consiguiente, el imán inducido tenderá a atraer al imán inductor, y por la regla de la mano derecha, la corriente inducida seguirá sentido antihorario, es decir, que irá así. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es. Vale, el siguiente. El siguiente es un clásico de toda la vida. No es complicado, simplemente que ya hemos visto que el flujo magnético puede variar, o bien porque se produzca una modificación en el campo magnético, o porque se produzca una modificación en la superficie. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? El ejemplo de toda la vida. Mirad, un campo magnético saliente, por eso sale el puntito, viene hacia nosotros. Esto es como si lo viéramos desde arriba. Tenemos una varilla apoyada en unos canales y esta varilla va moviéndose. ¿Y qué ocurre? Que al moverse la superficie va variando. Si se está aquí, pues al principio tenía esta superficie. Ahora si se encuentra aquí, la superficie es esto. Y luego llegamos a esta posición. Es decir, la varilla se va variando. Hay una modificación en la superficie con respecto al tiempo. Lo vamos a leer tranquilamente. Déjame que borre esto. Vale. Como si fuera la pizarra. Igual. Pues leamos tranquilamente el problema. Dice, sobre un hilo conductor de resistencia despreciable, que tiene la forma que se indica en la figura, es decir, la forma es esta, lo que está señalado en negrita, la varilla no, se puede deslizar una varilla MN, ¿de acuerdo?, de resistencia 10 ohmios, en presencia de un campo magnético uniforme, de valor 50 militeslas. Ahí hay una trampa, perpendicularmente al plano del circuito. Es decir, el plano del circuito es este. ¿Y qué pasa? Que el campo va a apuntar hacia arriba y el vector superficie va a apuntar hacia arriba. Eso quiere decir que van a ser paralelos el vector superficie y el vector campo magnético. La varilla oscila en la dirección del eje OX, es decir, en el eje horizontal, de acuerdo con la expresión esta. X es igual a X sub 0 más A por el seno de omega, omega es efectivamente, pero es que es minúscula, T. Siendo X sub 0 10 centímetros, trampa A 5 centímetros, A es también la distancia hasta de aquí. Y el periodo de oscilación 10 segundos. Determina en función del tiempo el flujo magnético que atraviesa el circuito. Y lo mismo, calcula en función del tiempo la corriente en el circuito, la corriente que se va a inducir, ¿vale? Bueno, es un problema que no tiene mucho que entender, sino que tiene mucho de manipulación, de explicar. Estamos ante una espira, a efecto de tenerlo en cuenta para la ley de Faraday-Lenz. B y S os he dicho que son paralelos, por tanto el coseno que formen va a ser 1. Son paralelos, no lo puedo dibujar bien porque es que los dos vectores irían hacia nosotros, que lo estamos visualizando. El vector superficie, que es perpendicular al plano de la espira, iría hacia nosotros. Y el vector campo magnético, estamos observando que al ser puntitos son campos salientes, pues también van hacia nosotros. Coseno de 0 es 1. El campo, 50 militeslas, que queda al final expresado en unidades del sistema internacional como 5 por 10 elevado a menos 2 teslas, ¿vale? El periodo de oscilación me lo dan, son 10 segundos, y esto lo tengo que tener en cuenta para omega. Omega es 2pi partido por el periodo. Recordar cuando veíamos a principio de curso las ondas electromagnéticas. Bueno, a ver, queda demostrado que el flujo en este caso, ya y no teniendo en cuenta el coseno, es el producto del campo magnético por la superficie. La superficie, ¿cuál va a ser? Va a ser la parte que no cambia, que es A por X, que esto sí va a cambiar. X tiene una expresión, nos la han dado al principio. La expresión de X es esta de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, por tanto, que la A vale 5 por 10 elevado a menos 2 metros, porque todo nos lo han dado en centímetros. Esto eran 5 centímetros, pues lo ponemos. ¿Y qué ocurre? Que también nos han dado la expresión en centímetros, porque esto me lo han dado en centímetros y esto también viene en centímetros, pues lo tengo que pasar a metros, y esto simplemente multiplicar todo por 10 elevado a menos 2, y ya vendrá
expresado en metros. Me vas a decir, ¿y lo que hay dentro del seno? No, lo que hay dentro del seno viene en unidades del sistema internacional porque me han dado el periodo en segundos, ¿de acuerdo? Había que hacer solamente la transformación de longitud que venía inserta dentro de la expresión de x. ¿De acuerdo? Bien, por 10 elevado a menos 2 multiplicado por 10 da 0,1 o 10 elevado a menos 1. Y 10 elevado a menos 2 da por 5, 0,05 o 5 por 10 elevado a menos 2. Bien, pues ahora ya puedo hacer estas multiplicaciones. El campo, ya este sería el campo, este sería la parte de A y esta sería la parte de X. ¿De acuerdo? Pues nada, se hace todas las multiplicaciones, primero multiplico esto y da... acabo de apreciar un error. Lo lamento, chicos. Vaya por Dios. Esto es 25. ¿Vale? Así que esto ha cambiado un poquito. 25 por 5, esto tiene que ser 125. Vale, pues ahora lo vemos. Sí, no, que es así. 25 por 5 lo multiplico por 25 es 125. He cometido ahí un error. Esto lo tenía que haber multiplicado. Vale. Entonces, 25 por 10 elevado a menos 4. ¿De acuerdo? Pues entonces, el 25 por 10 elevado a menos 4 multiplica todo lo que viene dentro y quedaría 25 por 10 elevado a menos 5. Menos 4 con menos 1 es menos 5. Y aquí tendríamos 5 por 25 sería el 125 y 10 elevado a menos 4 por 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 6. ¿De acuerdo? Pues entonces esta sería lo primero que me piden, la expresión del flujo en función del tiempo. Se podría poner así, aunque tampoco estaría mal de la otra forma, ¿de acuerdo? Y todo ello vendría expresado en unidades de Weber. Bien, ahora me piden en el siguiente apartado la expresión de, ¿cómo se dice?, de la fuerza electromotriz inducida. Solamente hay una espira y entonces aplico directamente la ley de Faraday-Lenz. Tengo que hacer la derivada de todo esto de aquí. Bueno, pues aquí hemos cometido un error, como os he comentado antes, pues intentaremos subsanarlo sobre la marcha. Bien, pues entonces, ¿qué tenemos aquí? Vale, la derivada. Aquí hay una suma de derivadas. Esto es una constante y la derivada va a ser 0. Entonces nos tenemos que preocupar de esta parte de aquí. Esto sería así. Y esto sería la derivada luego de lo que hay dentro del seno, que es lo que depende de tiempo, sería pi quintos. Y la derivada del seno sería el coseno. Entonces quedaría de esta manera. ¿De acuerdo? Esto habría que hacerlo bien, dejarme que lo haga. 125 multiplicado por 10 elevado a menos 6 y multiplicado por pi y dividido todo lo que me resulte entre 5. Y me da un valor, os lo digo ahora mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 7,8. Es decir, esto de aquí sería 7,8. Y la fuerza electromotriz es negativa, efectivamente, porque va afectada del signo negativo de la ley de Faraday-Lenz. ¿De acuerdo? Bueno, pues disculpar el error y ya por hoy hemos terminado la clase. Nada, venga, un saludo.